Ya, entonces, bueno, yo soy Constanza Díaz, residente de primero de Otorrino acá del J, para los que no me conocen, y hoy me corresponde a mí la reunión y les voy a hablar de vacuna de virus papiloma humano en Otorrino. Entonces, para partir, tenemos que contextualizar un poco acerca del virus del papiloma humano, saber que es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en todo el mundo, con más de 150 genotipos identificados, y 40 de ellos o más pueden infectar células epiteliales de la mucosa genital, oral u orofaringia. Se ha dividido en genotipos de alto riesgo y de bajo riesgo, siendo los más conocidos como alto riesgo el genotipo 16 y 18, que guardarían relación con el cáncer cervicuterino, de vulva, pene, ano y orofaringe, o VPH positivo. Y los de bajo riesgo, que vendrían siendo los más frecuentes, el 6 y el 11, que condiciona las enfermedades de papilomatosis laringia y verrugas genitales. Esta infección por virus de papiloma humano es una infección que usualmente es eliminada por el sistema inmune, o sea, la gente la adquiere sin saberlo, pero el sistema inmune es capaz de eliminarla. Pero cuando esto no sucede, existe una infección persistente que puede dar lugar a lesiones benignas, premalignas o malignas, dependiendo del potencial oncológico y del sistema inmune del huésped. ¿Cuál es la vía de transmisión? Primordialmente sexual, esta puede ser vaginal, anal u oral, y menos frecuente, pero que también sucede, es la vertical. Entonces, en relación al virus del papiloma humano, en su relación con nuestra área, vemos de que condiciona el cáncer orofaringio relacionado con virus del papiloma humano. Esto se considera una enfermedad relativamente nueva, de más frecuentes las últimas 3-4 décadas. Los genotipos más frecuentes, como les dije anteriormente, es el 16 y el 18. Aún faltan datos epidemiológicos, pero supone una incidencia en aumento. Estudios poblacionales en Estados Unidos muestran una prevalencia de infección oral por virus del papiloma humano de un 6.8% para ambos sexos entre la edad de los 14 a los 69. Y el VPH16 sería el responsable del 1% de ese total. La localización preferente de este tipo de cáncer es en amígdalas palatinas y linguales, y el cáncer de cabeza y cuello asociado a VPH abarca el 40 al 80% de los cánceres de cabeza y cuello, o sea, es muy significativo. ¿Cuál es como paciente target? Son pacientes jóvenes, hombres, generalmente afecta de hecho 3 a 5 veces más a hombres que mujeres, sin exposición a tabaco, que debutan con una T más alta y una N más baja en la clasificación TNM, son eso sí más radiosensibles y presentan mejor pronóstico. Es más, tienen una tasa de supervivencia a 5 años que supera el 80-85%. Entonces, en relación a este cáncer orofaringio por virus papiloma humano, sabemos de que el cáncer escamoso de orofaringio ha aumentado en un 225% en las últimas 3 décadas, ¿ya? Y de este cáncer escamoso orofaringio se ha visto una disminución del cáncer BPH negativo de un 50%. Sabemos que este cáncer es el que está mayormente relacionado a tabaco. El 2011, un estudio proyectó el cáncer escamoso orofaringio superaría al cáncer cervicuterino el 2020, pero el 2018 se alcanzó este punto de referencia, siendo el cáncer orofaringio BPH positivo más frecuente que el cáncer cervicuterino. Otra afectación relacionada con el área de otorrino es la papilomatosis laringia. La papilomatosis laringia presenta dos piquetarios, uno que es la variedad juvenil que se presenta antes de los 12 años, y el promedio de edad va entre los 2 a los 6 años, y una variedad que es en la adultez, que es entre los 20 a los 40 años. Afecta en promedio a 1 a 4 en 100.000 personas. Los genotipos más frecuentes son el 6 y el 11, siendo el 11 más agresivo y se considera además como predictor de agresividad del 11, pero además que hay un inicio precoz de la enfermedad, con un más difícil manejo. El riesgo de malignización que tiene la papilomatosis laringia es de un 3 a un 5%, y la transmisión es durante el parto de la variedad juvenil. Y lo que se describe es que al menos 50% de los niños requerirán más de 10 procedimientos para poder tener un control de la enfermedad. Entonces, si es que ya tenemos y sabemos cuáles son las afecciones en nuestra área,
que si bien son frecuentes y vemos además de que el cáncer orofaringeo por virus papiloma humano va en un exponencial aumento, hay que tener presente cuáles son las medidas de prevención de esto. Existe la parte de la prevención primaria, que vendría siendo el manejo de los factores de riesgo, sobre todo de la actividad sexual, pues se ha visto que el número de parejas de sexo oral es el factor de riesgo que más altamente determina el contagio de virus papiloma humano para la parte oral, que es a la que nosotros nos interesa. Y por otra parte está la vacunación, que es el tema que nos compete el día de hoy. Entonces, la vacuna del virus del papiloma humano es una vacuna a partir de partículas similares al virus, con muestras repetitivas de alta densidad de proteínas de superficie viral, que presentan epítopos virales que pueden inducir una respuesta inmune potente, celular T y C. Entonces, una alternativa más segura que un virus atenuado. ¿Cuáles son las vacunas de virus papiloma humano disponibles? Bueno, está la bivalente, que es la Cervarix, una de las primeras que salió, que cubre los genotipos 16, 18. La cuadrivalente, que es la Gardasil, que incluye 16, 18, 6 y 11. La no valente, que incluye 9 genotipos, que están los antes expuestos, más 5 tipos de alto riesgo, que vendría siendo el 31, 33, 45, 52 y 58. Estas vacunas se consideran seguras, sin efectos adversos importantes reportados en numerosos y grandes estudios, y tiene más de 10 años de seguimiento que aún siguen en monitorización. Entonces, ¿cuáles vendrían siendo los objetivos de la vacuna del VPH? Primeramente, generar una respuesta inmunológica duradera, respuesta a las cepas virales de virus papiloma humano antes de la exposición, y proteger, obviamente, al paciente. ¿Cuáles son las indicaciones en este momento que están normadas para recibir la vacuna del virus papiloma humano? Se considera de rutina contra el virus del papiloma humano a los 11 o 12 años, en nuestro país incluso esto es antes, es a los 9 años. Si es que la persona no se vacunó en este periodo, o no completaron las dosis cuando correspondía, se puede hacer una vacunación de igual manera, para hombres entre 9 a 21 años y para mujeres entre 9 a 26. Este nombre igual puede ser ampliado hasta los 26 años. Personas homosexuales, bisexuales y personas transgéneros también se consideran un público en el fondo de riesgo que debería ser vacunado, y condiciones de inmunodeficiencia entre los 22 y los 26 años. Cabe destacar de que el mejor momento para la vacunación es antes de iniciar la actividad sexual, porque es aquí donde se produce la exposición al virus. Entonces, ¿cuál es el rol de la vacuna del virus del papiloma humano preventivo? Uno, se ha visto que tiene eficacia en la prevención del cáncer cervicuterino, vulva, ano y pene, y eficacia en la prevención de verrugas genitales. También se ha visto que tiene una eficacia mayor al 93% en prevenir la infección por virus papiloma humano relacionado con cáncer de orofaringe. Entonces, bajo este precepto, si es que existe una prevención de la infección oral o orofaringe, se podría suponer de que podría existir una menor incidencia de cáncer orofaringe por virus papiloma humano positivo. Esto aún está en estudio y quizás no ha habido el tiempo suficiente en el fondo aún transcurrido para poder definir si esta incidencia es real o no. Pero, por esto mismo, existe una necesidad de seguimiento para esclarecer el rol preventivo en la incidencia de cáncer orofaringeo. Entonces, vamos un poco a números más duros de qué dicen los estudios sobre la vacuna del VPH. Este es un estudio clínico randomizado que se hizo después de 4 años de la vacuna bivalente, para ver cuál era la prevalencia en el fondo y la eficacia de la vacuna en disminuir la presencia de virus papiloma humano, y se dio de que la eficacia de la vacuna bivalente para las variedades 16-18 era de un 93.3%. Entonces ahí se puede ver en la tablita cuántas personas presentan virus papiloma humano oral en relación a los que recibieron la vacuna versus los que no recibieron la vacuna, que es el control. Por otra parte, la vacuna del virus papiloma humano y la papilomatosis laringe recurrente ha mostrado muchos beneficios. Uno, en la disminución de las recurrencias de las lesiones, en la disminución de la tasa de incidencia,
en la prevención de la papilomatosis respiratoria recurrente y en presentar periodos de remisión más prolongados. Entonces, en relación a eso mismo, a la papilomatosis laringia recurrente, este estudio lo que evalúa es el impacto a 10 años vacunado en población australiana. Este estudio en realidad es súper bueno y evaluó distintos, en el fondo, patologías que puede presentar el virus del papiloma humano y las separó. Entonces lo que mostró es que en la parte de papilomatosis laringia recurrente hubo una reducción de la incidencia de 0.16 por 100.000 el 2012 a 0.02 por 100.000 el año 2016, siendo este dato estadísticamente significativo. Este es una revisión sistemática y un metaanálisis que en el fondo evalúa la vacuna del virus papiloma humano en la papilomatosis recurrente, y lo que incluyó es un metaanálisis y 4 estudios con 63 pacientes. Lo que mostró fue una reducción significativa en el número promedio de intervenciones quirúrgicas por mes luego de la vacunación, un 0.06 versus un 0.35 previo a la vacuna. Y además un aumento en el intervalo quirúrgico promedio desde 7 a 34 meses después de la vacunación, lo cual es estadísticamente significativo y es bastante. El mecanismo de acción propuesto de la vacuna para disminuir, para estas reducciones, sería la acción inhibitoria del virus papiloma humano latente en la mucosa adyacente al sitio quirúrgico por la respuesta inmune humoral mediada por anticuerpos a la vacuna, y por otra parte la activación de la respuesta celular en la respuesta inmune adaptativa por la vacunación, y esto reduciría el riesgo de recurrencia y de reinfección. Entonces aquí están los gráficos de los diferentes estudios donde se ve el antes de la vacunación y las reducciones ya comentadas posteriores a la vacunación. Entonces, vacuna del virus papiloma humano ahora como arma terapéutica. Hay estudios que se están desarrollando, que están viendo la vacuna destinada a tratar lesiones existentes, pero esto todo en un entorno aún de investigación. Hay estudios en animales de la vacuna dirigida a las proteínas E6, E7 del tumor del virus papiloma 11, que mostró reducir el crecimiento tumoral, esto en animales. El virus papiloma humano 11 sabemos que es el genotipo relacionado con peor gravedad y pronóstico en papilomatosis laringia, por lo tanto estos resultados serían prometedores, aplicables al área de otorrino. ¿Podría ser una futura arma terapéutica? No sabemos, pero sí promete serlo, y está en estudio y habría que ver qué pasa con esto. Ahora, ¿cuál es la realidad de la vacunación? A nivel global, vemos que solo un 43% de los adolescentes han recibido todas las dosis recomendadas. Hablamos de adolescentes porque sabemos que en realidad es el público objetivo para poder prevenir las enfermedades futuras. Y esto, si lo llevamos a adolescentes hombres, solo el 31.5% ha recibido vacunación. En Estados Unidos, el 60% recibe una dosis única de vacuna del virus papiloma humano, por lo cual no queda cubierto. En nuestro país es parte del Plan Nacional de Inmunización Escolar desde el año 2014 para las niñas, y desde el año 2019, desde el segundo semestre del año pasado, se incorpora para los niños. Y Chile vendría siendo el cuarto país en América Latina que incorpora la vacuna para niños en el programa de vacunación. Y entonces, ¿la vacuna en otorrino cuándo? En realidad no hay un consenso en el área en recomendar la vacunación profiláctica. Como especialista se trata el virus del papiloma humano relacionado con cáncer muchos años después ya de la infección, porque tampoco se sabe cuál es el tiempo de latencia entre el contagio y el desarrollo de un cáncer de orofaringe. Entonces el enfoque de la especialidad, nosotros siempre lo hemos visto más bien desde el tratamiento más que la prevención. Dado la evidencia de la eficacia, debiera recomendarse en pacientes con conductas de riesgo, según el estado inmunológico del paciente y sugerencia de un otorrino. Hay que considerar que el virus del papiloma humano no causa en el territorio que abarcamos nosotros de otorrino lesiones precursoras identificadas como cáncer de orofaringe, virus papiloma humano positivo. En la Constanza Díaz. Aló, alguien tiene el micrófono encendido, parece. Por favor, apaguen los micrófonos.
Sí, perdón. Bueno, entonces, como que les decía, hay que considerar que el virus del papiloma humano no causa en el territorio de otorrino lesiones precursoras identificables como cáncer de orofaringio BPH positivo, por lo tanto, no hay rol para el screening. Y esto igual se vuelve un punto, diría yo, como de semiconflicto, porque no así, por ejemplo, para el cáncer cérvico uterino, donde existen las NIES y hay lesiones premalignas, donde uno podría objetivar y medir cuál es la incidencia de esas lesiones premalignas. Nosotros en nuestro territorio no tenemos esas lesiones, sino que simplemente el paciente ya debuta con el cáncer, por lo tanto no hay rol para el screening y no hay rol para ver si la vacuna está cumpliendo algún papel en disminuir ese tipo de lesiones. Entonces, ¿cuál es el rol de los otorrinos desde la perspectiva ahora de la salud pública? Una encuesta de 2.100 adultos en Estados Unidos vio que un 54.5% identificaron que fumar tabaco como era un factor de riesgo para cáncer orofaringio. Un 32.7% identificaron que mascar tabaco era un factor de riesgo para cáncer orofaringio, pero solo un 0.8% identificaron la infección del virus papiloma humano como un factor de riesgo para cáncer orofaringio. O sea, aún hay mucho en el tema de educación y de conocimiento de la población que está en todo el lado, en realidad, del desconocimiento. Encuestas a 348 especialistas en pediatría, el 63.3% informaron que nunca habían hablado de papilomatosis respiratoria recurrente y que poco sabían de su relación con el virus del papiloma humano y el desarrollo. 52.9% informaron que nunca habían hablado de cáncer escamoso de cabeza y cuello y su relación con virus del papiloma humano. Y el 92% sintieron necesidad de educación adicional sobre el papel del virus papiloma humano en estas patologías. Entonces, como otorrino, somos los mejores preparados para proporcionar educación a pacientes y a otras especialidades inclusive para mejorar la vacunación. Aquí vendría siendo muy importante incluso el rol del otorrino pediátrico para indicar la vacuna a tiempo en las edades correspondientes antes de la exposición sexual, y los pediatras podrían ser un grupo objetivo de educación adicional y de trabajo conjunto. Entonces, en relación a lo mismo del rol del otorrino, este es el position statement de la Academia Americana de Otorrinolaringología, donde en realidad, ¿qué es lo que proponen y dicen ellos? Plantean de que definitivamente la incidencia del cáncer orofaringio por VPH positivo en hombres supera la incidencia del cáncer cervicuterino, la vacuna es segura sin efectos adversos severos reportados, la eficacia es mayor al 93% en prevenir la infección oral por virus del papiloma humano, lo que podría prevenir el cáncer de orofaringe por virus de papiloma humano positivo, ha mostrado disminuir la incidencia de otras lesiones premalignas no extrapolables, como decíamos por el tema del screening, a cáncer orofaringio. Existe, pese a todo esto, un pobre llamado a la vacunación, sobre todo en hombres. La FDA no ha aprobado la indicación para la prevención de cáncer orofaringio, pues la asociación aún no ha sido demostrada, pero hace un fuerte llamado a cambiar esta práctica y vacunar para la prevención. En relación a la prevención secundaria, hablando de cáncer, no tenemos lesiones precursoras de cáncer orofaringio, el diagnóstico precoz es la medida clave. Las lesiones orofaringias, toda lesión orofaringia en el fondo que no cede en 2 a 3 semanas, hay que estudiarla, y todos los tumores orofaringios se les debe realizar prueba del VPH, ¿ya? El rol secundario sí tiene más evidencia, que ya fue expuesta y se la hablé en los estudios anteriores, para papilomatosis laringea. Entonces, como recomendaciones finales, la incidencia del cáncer cérvico, o sea, la incidencia del cáncer orofaringio de pH positivo está en aumento y supera definitivamente al cáncer cervicuterino. La infección por virus papiloma humano se puede prevenir con la vacunación, que es efectiva y segura. Hay que considerar los beneficios de recomendar la vacunación profiláctica a los pacientes en otorrino y tenerlo presente. Hay que convertir la investigación basada en evidencia, ojalá en estrategias exitosas de comunicación sobre educación y seguridad de la vacunación, que como vemos en lo que les mostraba anteriormente, educación es mucho de lo que falta. El rol del otorrino no solo está en el tratamiento, sino también en la salud pública preventiva, y aún no hay datos de eficacia en cáncer orofaringio, pero hay muchos datos que apuntan en esa dirección y tendríamos que esperar o desarrollar estudios para poder comprobar esto. Gracias.
Muchas gracias, Constanza, por traer un tema que es de interés transversal a todos los otorrinos, se dediquen a la subespecialidad que se dediquen. Esto es un tema que, tal como dijo ella, nos atañe a todos y nosotros está también el educar no solo a nuestros pacientes, sino también a nuestros colegas. Y tal como mostró ella, es de una ignorancia, por decirlo así, o no conocimiento de muchos de nuestros colegas que se sorprenden cuando uno les habla de este tema. Yo creo que el rol es la vacunación, está claro, cambio de hábitos va a ser un poco complejo, y tal como en el cigarro hubo que poner medidas impositivas, porque inducir a los cambios de hábitos nunca fue posible, esa es la medidas coercitivas como tratar de que la gente no fume en los lugares fue una de las pocas cosas que ha tenido efecto. Y aún así, evidentemente que nos falta mucho. Así que lo considero de alto interés y vuelvo a recalcar que las cepas para los pecados a tener en mente son las 6 y la 11 para la parte laringea y 16 y 18 para la parte orofaringea. Se ofrece la palabra a quien quiera opinar. Si quieres, termina Doc, ¿escucho? Sí, escucho. ¿Aló? Hola, buen día. Soy Cristian. Hola, Barría. Sí, Cristian. Muy buena la puesta al día sobre la vacuna, Constanza. Nosotros en general tenemos la costumbre, no protocolarizada, pero sí la costumbre de indicarle a todos nuestros pacientes con papilomatosis laringea recurrente la vacunación, tanto en niños como en adultos. De hecho, hace un tiempo atrás con el doctor Carlos Aravena hicimos un consentimiento informado respecto de esa vacunación, considerando que es una indicación off-label y por lo tanto igual, a pesar de que no existen reportes de efectos adversos significativos, es importante recordar que la vacunación en el grupo de edad en que nosotros a veces la colocamos por la papilomatosis recurrente, es decir, en niños más pequeños que 9 años, debería tener un consentimiento formal explícito. ¿Mm? Y la otra, bueno, ese es el comentario. Y una pregunta que, bueno, ayer te la hice un poco cuando me preguntaste algunas cosas, pero no sé si finalmente encontraste alguna otra forma de aplicación de la vacuna, por ejemplo, intralesional, como hubo algunas publicaciones iniciales que se sugirió, la viste como parte del tratamiento para reducir las lesiones que ya estaban formadas en la laringe. Doc, la busqué y lo único que encontré fue lo que presenté acá. Espérame. Lo que era terapéutico, pero que el trabajo que yo encontré era del 2018, esto, 2019, y decía de que en modelos animales se aprobó esto, vacuna VPH terapéutica, pero de que solamente se había probado en modelos animales y que mostraría reducir el crecimiento. Eso, pero no encontré estudios como el que usted me dijo que habían probado supuestamente en humanos. Ya, gracias. Hola, buen Pedro. día. Sí, dale, Pedro. Sí, muy buena la presentación, Constanza, igual, así que felicitaciones. Como aporte, tal como decía Cristian, la verdad que si bien no lo tenemos protocolizado, los últimos pacientes con papilomatosis, que la verdad que me han tocado varios, han sido papilomatosis bien agresivas. La verdad que a todos le hemos indicado la vacunación VPH, las 3 dosis, y bueno, no podríamos todavía tabularlo como para ver la eficacia, porque la verdad que en algunos de ellos igual he tenido que recurrir a terapias adyuvantes, ya sea con cidofovir o con bevacizumab como tratamientos complementarios. Pero sí, por lo menos en adultos, he sentido hasta ahora que me ha funcionado bastante bien tanto la terapia complementaria y a lo mejor también me ha ayudado en ese sentido la vacunación, pero en 2 niños que tengo con papilomatosis bien agresiva, bien recurrente, lamentablemente ni los
tratamientos complementarios ni la vacuna me han mostrado que haya sido como beneficiosa, la verdad. A lo mejor falta tiempo, a lo mejor se demora un tiempo en generar esta inmunidad que buscamos, y no sé, Constanza, si dentro de lo que revisaste se reporta que deba pasar un tiempo mínimo como para que la vacuna efectivamente termine haciendo efecto en los pacientes con papilomatosis recurrente. Hola, Pancho. Alguien tiene un micrófono prendido, parece que está hablando. Doc, miren, sobre tiempo, en realidad fijo no, porque hay distintos estudios. Hay estudios que incluso lo han medido a 4 años, hay estudios que lo han medido a 10 años, pero no hay un tiempo determinado en realidad que uno diga, en realidad lo puedo medir en este tiempo y podría haber resultados, porque los resultados reportados en los estudios realizados son de seguimiento muy variables. Yo no encontré ese dato. Vale, gracias. Yo sé que Ricardo Zamorano y Paul Bettiger, o no sé si los dos o uno de ellos está en reunión de cabeza y cuello, no sé si habrán ya salido para que opinen. Hola, Doc, acá estoy. Ya, dale, Paul. ¿Alcanzaste a escuchar o no? No, Ah, ya, entonces no te puedo pedir opinión. no sé cuál es la pregunta. Yo quería preguntar algo. Es con respecto a la presentación, Paul, pero no importa. Dale, Paul Delano. Oye, Constanza, una pregunta. ¿Cuál sería el mecanismo o, digamos, la propuesta de cómo funcionaría la vacuna en el rol terapéutico? Digamos, porque dependiendo de eso también es un poco lo que decía Pedro, de en cuánto tiempo uno esperaría ver un efecto, o sea, como cuál es la idea de qué es lo que estaría haciendo una vacuna cuando ya estás infectado por el virus previamente. Esta es la parte, bueno, como había comentado, en la parte del cáncer, ya, no hay nada probado, lo que sería es que en el fondo disminuyendo el contagio de virus papiloma humano disminuiría el cáncer, pero por otra parte, cuando ya hay lesiones, que es esto de cuando ya hay papilomatosis, el mecanismo de acción propuesto dice que en el fondo se inhibiría el virus Ponle papiloma. la pantalla corto porque no se ve. Ah, no se ve. ¿Y en qué se ve? Se ve por lo menos yo lo veo en pequeño, no sé si los demás lo pueden ver en grande, no sé. Yo lo veo una cosa aquí arriba. Yo lo estoy viendo. Ah, yo estoy viendo mal entonces. Se ven grandes. Sí, ¿no? ¿Sí se ve? ¿Se ve? No Ya. sé Esto cómo lo hacemos. es la inhibición del virus papiloma humano que está latente en la mucosa adyacente al sitio quirúrgico, al sitio de la lesión, por una respuesta inmunohumoral mediada por anticuerpos a la vacuna. Y eso activaría una respuesta celular y una respuesta inmune adaptativa para la vacunación. Y eso reduciría la recurrencia y la reinfección. Pero esto no habla de en el fondo, reducción de las lesiones. Esto habla del paciente operado que se opera y cómo hago que en el fondo esas lesiones que ya se operaron no vuelvan a salir o salgan en mucho más tiempo. Oye, tengo una pregunta. Dale, Juan Cristóbal. También, bueno, quería felicitarla, súper buena la presentación, y en realidad me acordé de lo que uno ve semanalmente o cada 2 semanas más o menos, que llega 1 o 2 pacientes con un papiloma en la úvula. Si bien eso en general es bien tranquilo, y uno le dice a los pacientes, les explica, eventualmente si los pacientes vuelven uno se los saca, ¿cierto? O ahí mismo en la consulta se lo puede sacar, lo manda a biopsia y todo, pero no había pensado en la vacuna. Tú, Constanza, ¿qué opinas? Además de sacar la lesión del papiloma uvular, ¿sería recomendable vacunar a esos pacientes pensando que están portando virus en su faringe? Gracias. Yo la verdad, si es que los pacientes ya portan lesiones, después de todo lo que leí, yo estaría a favor de la vacunación, porque en realidad es una vacuna que ha demostrado ser eficaz, es una vacuna que ha demostrado además ser segura. Entonces, si bien no están como los datos todavía suficientes para decir, no sé, su rol, por ejemplo, en el cáncer, sí uno sabe de que con la seguridad entre vacunarlo y no vacunarlo, es mejor vacunarlo y quedar cubierto, porque la vacuna no va a hacer, además, de que ese paciente ya no tenga la infección por quizás la cepa que tiene, pero va a evitar el contagio por otras cepas. Yo sí vacunaría a ese paciente.
Gracias. ¿Puedo hacer un comentario, Carlos? Mariela, dale. En relación a los papilomas de la cavidad oral, como mencionaba Juan Cristóbal, yo no he visto publicaciones donde se haga una asociación, donde se demuestre la presencia de virus papiloma. Yo revisé hace un par de años, así que a lo mejor ha salido algo ahora último, pero en ese sentido primero tendríamos que demostrar la presencia del virus, primero habría que ver qué genotipo es y eventualmente de acuerdo a eso quizás recomendar vacunación, porque recordemos que la vacunación es profiláctica, o sea, si esa persona ya está infectada con un genotipo de alto riesgo, ese proceso oncogénico va a seguir adelante aunque se vacune. Y Mariela, siguiendo ese raciocinio, ¿cómo quedaría esto de que se reducen las intervenciones luego de la vacunación en el caso de los papilomas laringios? ¿Cómo se explicaría entonces? Lo que pasa es que cuando una célula... Sí que son dos sitios anatómicos distintos, pero si es efectivo sobre un tipo de virus, ¿por qué no va a ser efectivo sobre otro tipo de virus? Yo voy a hacer elucubraciones solamente, es lo que yo supongo. Cuando una célula se infecta por HPV, esa célula empieza a producir partículas virales que pueden ir infectando células adyacentes, hasta que finalmente la célula muere por el mismo efecto del virus. Entonces, si yo tengo un paciente que ya está infectado y le pongo la vacuna, esa vacuna va a generar una respuesta inmune que eventualmente va a reconocer estas partículas virales que son liberadas hacia el medio donde está esta célula infectada y quizás podría prevenir que otras células adyacentes se infecten por el virus. Pero las células que ya están infectadas ya tienen un destino biológico y no se va a modificar si es que yo pongo la vacuna posterior a la infección. Eso podría explicar de que disminuya la necesidad de cirugías porque voy disminuyendo la infección de células adyacentes a la célula inicial. No sé si me explico más o menos. Lo entendí perfectamente, pero vuelvo a lo mismo. ¿Por qué si es útil para el laringe no va a ser útil para el orofaringio? Si es el mismo sistema. El virus se va replicando y va dañando otras células. Entonces, actuaría el sistema inmunológico sobre el esparcimiento del virus. Pero es que tú primero tienes que demostrar que estos papilomas que nosotros vemos en orofaringe, que generalmente se asocian a la úvula, como decía Juan Cristóbal, son producidos por virus papiloma. Tienes que empezar por ahí. ¿Mariela? ¿Quién? Porque no sé quién está Cristian. ¿Ah? Cristian fue. Cristian, dale. ¿Me escucha? Hola, ¿me escucha, no? ¿Cuándo le pones nombre a tu iPhone? Si le pongo, pero se me borra, no sé cómo hacerlo para que quede permanente. No, iba a decir que ya hay estudios respecto de eso. Las lesiones orofaringes se han estudiado harto en los últimos 2 años. Y la verdad es que hay trabajos que muestran hasta un 90% la presencia del virus papiloma. Y lo que dijo la Mariela y que se le ocurrió es exactamente lo que aparece en esos estudios respecto de cómo funcionaría. Y yo tengo la impresión de que del papiloma parecen hacerse menos recurrentes, independiente de que eso puede proteger para generar un carcinoma. Y un poco basado en eso es que también nosotros empezamos a vacunar de forma más persistente a nuestros pacientes. Así que yo creo que es un tema interesante sacar conclusiones y extrapolarlas desde las lesiones orofaringias a las lesiones laringias, porque además son más fáciles de extraer la biopsia o el tejido para estudiarlo. Es lo que podríamos hacer. ¿Puedo comentar algo? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Quién es? No sé quién es. Carolina Oliva. Otra que está en el Sí. anonimato. Dale. Tampoco sé cómo cambiarlo. Bueno, no pude escuchar toda la presentación porque estaba en una reunión de cáncer de cabeza y cuello,
Pero, bueno, yo he revisado este tema porque trabajo igual con virus papiloma humano y en general los de orofaringe, claro, hay más estudios, pero no son tantos, son más bien reportes chiquititos de casos donde los virus en orofaringe y los papilomas de úvula se relacionan al virus 6 y 11. Y, bueno, la vacunación obviamente no se ha comprobado que sea efectiva en esto porque en general estos pacientes no se Perdona, estudian. ¿dijiste 6 y 11? Sí. Ya. En general son 6 y 11, pero lo que sí se ha visto es que la vacunación disminuye la aportación de virus papiloma humano en cavidad oral. Eso sí está demostrado. Eso. Quiero hacer un comentario. Jefe, ¿puedo hacer un comentario? Dale, Paul, y después la Mariela, que también pidió la palabra nuevamente. Sí, yo quería hacer recuerdo de que desde el punto de vista oncológico, la úvula y el paladar blando son parte de la orofaringe, no de la cavidad oral, como concepto, ¿ya? A pesar de eso, lo que nosotros, bueno, la tesis, la Carolina y yo la estoy ayudando, nosotros hemos estudiado harto este tema, y a pesar de que no hay evidencia dura, la recomendación es sí resecar los papilomas. Por lo menos hay 3 artículos donde es una recomendación de expertos, pero es lo que hay por el momento. Aparentemente que sí, la recomendación es sacarlos. Y además tienen que considerar que hay otro aspecto que no sé si Constanza lo comentó, pero que es un aspecto más bien que es un poco fuera de la medicina como de evidencia dura, que tiene que ver con la presión que tiene el paciente en su actividad diaria de sexual, ¿cierto?, con su pareja, respecto al tener una cosa que potencialmente podría infectar al otro. Por ejemplo, encontramos un papiloma en un hombre, ¿cierto?, y la mujer sabe que el papiloma podría tener, ¿cierto?, un rol en cáncer de cuello uterino. Y entonces yo no soy partidario de dejar las lesiones, creo que hay que sacarlas, estudiarlas, y respecto a la vacuna todavía no hay claridad si hay que vacunarlos o no, pero todo apunta a que ese va a ser parte del tratamiento en un corto plazo. Eso, gracias. Gracias, Paul. Mariela, ¿quieres opinar nuevamente? Una última cosita. No, A ver, Juan dale. Cristóbal, están en duplicidad ahí. Mariela, después Juan Cristóbal. Quería hacer otro comentario que en cáncer de orofaringe la relación más fuerte que hay es con el cáncer de amígdala. Y también se ha planteado que podría haber alguna relación con características histológicas propias de la amígdala que son distintas al resto de la mucosa de la orofaringe. Y yo creo que a lo mejor sería interesante que alguno de los becados, aprovechando que la Caro Oliva ya está con todo un setup montado para estudio de HPV, a lo mejor se entusiasmara y revisara biopsias de papilomas de orofaringe que haya en anatomía patológica y ver cuál es la realidad nuestra y qué genotipos hay. Eso sería bien interesante también. Gracias. Juan Cristóbal. Sí, no, solo quería complementar desde el sentido común de que efectivamente si alguien tiene un papiloma ahí, independiente del serotipo que sea o del genotipo que tenga, alguna conducta de riesgo tiene, entonces es más probable que también tenga otro serotipo en alguna otra parte de la garganta, entonces yo creo que igual es importante, siendo una medida preventiva, aprovechar en ese minuto para decir a los pacientes que se tienen que vacunar. Independiente que si uno quiere puede hacer un estudio, estudiar la úvula, ver si efectivamente tenía los serotipos que están incluidos en la vacuna y ver si eso va a servir para la recurrencia particular del papiloma uvular. Pero yo creo que al menos ninguno de nosotros, o alguno tiene que haber visto, pero cáncer de úvula no se ve. Entonces, probablemente es importante en el sentido más bien de salud pública, aprovechar la instancia para vacunar. Eso. Gracias. Dentro del grupo juvenil, ¿alguien quiere opinar? ¿Esto está tomado bien en las clases de los módulos o no? ¿Aló? Sí, Vox habló de esto en los módulos. Ya, ok. Gracias por contestar. Ok. Cota, no sé si eres tú o quién tiene que leer la tabla de la próxima semana.